potestades, y Sí, la se supone primera que sí. en defender la Constitución Nacional. Digo, ¿por qué esto lo tiene que hacer Mauricio Macri? Bueno, la verdad que no sé por qué ¿Por qué lo tiene que hacer. hacer Mauricio Macri? Vamos a preguntarle a Martín Ocampo. Bueno, primero por una cuestión de defensa de la autonomía de la ciudad, como lo podía hacer cualquier otra provincia. La Constitución Nacional es muy clara en su artículo 32, que manifiesta claramente que la competencia sobre la materia de la que estamos hablando es una materia de orden local, no es una materia federal, es de las materias excluidas del régimen federal. Se tiene que leer el artículo 32 y el 121 para entender cuál es la filosofía de la Constitución Nacional. Y la segunda cuestión, y tiene que ver con esto que decía tu colega... Lucas Morando. No, Lucas. Sandra Gelca. En relación al planteo que hizo San Luis, el planteo de fondo que hizo San Luis no está resuelto por la Corte. Y el planteo de fondo, el planteo era acerca de la naturaleza de los derechos radioeléctricos y la materia regulatoria del espectro radioeléctrico. Hay que decir que la propagación de las ondas radioeléctricas tienen una naturaleza distinta que el resto de los medios de comunicación, porque lógicamente es difícil que una señal limitarla en su alcance. Lógicamente se limitan en su alcance por el rango de potencia, pero se puede hacer. Bueno, hay una discusión que no está resuelta por la Corte, que no hay sentencia definitiva. Ahora, ¿por qué claramente en este la ciudad momento? tiene Pero digo, ¿por qué en este momento? Tiene que ver Acá con la necesidad pareciera de que es urgencia. por este marco que ha descrito Lucas, que Sandra, Y que describía yo antes, que frente a presunciones o editoriales del fin de semana de una posible intervención, Pero o de vos- esto que mostrábamos recién, de la llegada de Moreno a Clarín, Mauricio Macri responde dándole un marco de seguridad jurídica al Grupo Clarín. A ver, esto tiene que ver con el momento, es decir, no hay que analizar solo un hecho, que puede ser este rumor, ciertamente lo hemos escuchado todo, lo hemos leído, pero tiene que ver con una serie de hechos que se vienen sucediendo en la Argentina en los últimos tiempos, que van avasallando la libertad de prensa. El gobierno ha tenido con el Grupo Clarín, que es un medio que todos tenemos que defender, como al resto de los medios que hacen el periodismo independiente, y hay que defender a todos. Lo que hizo es generar mecanismos pararegulatorios para controlar el accionar del medio. Es decir, primero se dedicó a los regulatorios, es decir, la ley de medios audiovisuales. Después los pararegulatorios, a través de los mecanismos de policía societaria. En este caso, el mecanismo de la intervención a través de la Comisión Nacional de Valores. Bueno, hay otros más que puede utilizar. El mecanismo tributario, lo ha utilizado el mecanismo tributario a partir de la presencia de la AFIP. Se ha recordado hace un tiempo la presencia de la AFIP en el Grupo Clarín. Lo ha hecho también con la modificación de la ley de las AFJP. Si te recordás, en el debate de la ley de las AFJP se había sostenido este tema de que el Gobierno Nacional iba a tener participación en la vida de muchas empresas de la Argentina, y dijeron en su momento que no, que ellos no iban a utilizar estos mecanismos. Y ahora se ve como sí están utilizando estos mecanismos de participación societaria, incluso en actos que no son públicos, porque los debates societarios, vos imaginate que en el debate societario se discute la planificación estratégica de la empresa, que si el señor Moreno, como accionista en representación del Estado Nacional, lo hace público, lo que hace es poner a la competencia, por ejemplo, de esta compañía, en manejo de una información sensible que puede ser aprovechada por el resto. Es decir, ha utilizado una cantidad de mecanismos para avasallar directamente la libertad de prensa, y esto lo que trata de poner es fin a eso. A ver, Fernando Sánchez, ¿tu opinión o cómo ves esto vos, esta movida de Macri? A ver, lo que hay que analizar en realidad es la movida del Gobierno Nacional, de la Presidenta de la Nación. Después, si quieren, podemos analizar el contenido del decreto de necesidad de urgencia y la intencionalidad del jefe de gobierno. Son dos cosas diferentes. En primer lugar, es indudable que a la Presidenta de la Nación le molestan los medios que no comparten la idea del gobierno. Es decir, si hay un medio, una voz, una opinión, un periodista que no hace el mismo relato que relatan Moreno, la Presidenta de la Nación, Kicillof, etcétera, hay que tratar de acallarlo. Ese es el objetivo número uno. Discurso único, mensaje único para que todos pensemos lo mismo. Riesgo de la democracia. La ley que Lucas Morando decía es una clara definición normativa de cuál es la intención del Gobierno Nacional. Era una ley que en realidad venía a transparentar lo que existía dentro de la CNV, de la Comisión Nacional de Valores y del mercado en la que se establecían las acciones de las empresas que cotizaban en bolsa. Pero sobre tablas, el diputado Feletti agrega dos incisos en un artículo que parecían ser nada y que en realidad eran la posibilidad de la intervención de la empresa por 180 días, una cosa inusual, arbitraria y que va mucho más allá de cualquier
intención de proteger a los accionistas minoritarios. Miren quién es accionista minoritario en Clarín, el Estado Nacional. Digo, si no tiene poder el Estado Nacional para ver determinadas cosas. Esos son hechos. El segundo hecho es un proyecto de ley presentado por la diputada Conti y el diputado Kunkel, y todos sabemos que cuando Conti y Kunkel hablan, escriben o presentan un proyecto de ley es la presidenta de la Nación, que es la expropiación de una parte de papel prensa. Es decir, si el Estado Nacional quiere intervenir en el mercado del papel, pone una empresa de papel para producir papel prensa y se termina la historia. No hay una empresa, hay 2 o 3 o 5 las que quiere el Estado. El problema es que no quiere que haya medios que tengan esas empresas. Ese es el problema. El problema no es que haya muchas voces, sino que haya una sola voz. Vamos al DNU. En realidad la Ciudad de Buenos Aires tiene facultades. El DNU de Macri. El DNU de Macri tiene facultades para legislar sobre esta materia. Obviamente que hay que analizarlo en profundidad, es muy extenso, tiene muchas cuestiones constitucionales que verse, pero en realidad tiene muchas más facultades el Estado de la ciudad y los estados provinciales para legislar protegiendo la libertad de prensa, protegiendo, no restringiendo que el Estado nacional, que el Estado federal, que la Constitución se lo prohíbe, diferente es el espectro radioeléctrico. Entonces, si el jefe de gobierno tiene una intencionalidad de ser el abanderado de la defensa de una empresa, es un problema del jefe de gobierno. Ahora, yo como legislador de la ciudad, como representante del pueblo, debo defender la libertad de prensa en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires, y debemos usar todas las instancias institucionales a nuestro alcance para poder hacerlo. El atropello ya está haciendo, no es que está a la puerta de, está haciendo. Y una intervención sería el golpe final de la libertad de expresión en la Argentina. Temo por los periodistas y por quienes escuchamos lo que debería ser la pluralidad de voces. Lucas, ¿vos querés sumar algo? Sí, una cosa más que hay que aclarar. También el miedo que dice que tiene Clarín surge porque en los últimos días la CNV, la Comisión Nacional de Valores, que es la que regula esta ley que estaba hablando el diputado, hizo una serie de requerimientos sobre información societaria, fideicomisos, balances de la empresa, y por los últimos balances que se publicaron, Clarín no está en su mejor momento económico. De hecho, hoy hubo un comunicado bastante llamativo en la página web del diario, donde los propios trabajadores se llamaban a la preocupación y decían que estaban un poco consternados por todo lo que estaba pasando. En ese contexto, digamos, la empresa sale a denunciar